Hola politicarios, buenos días, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo live. El día de hoy vamos a estar conversando con el candidato Pedro José Freile. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos los politicarios. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado sobre todo estar en este espacio, que ya estamos ahora sí a puertas de las elecciones Ahora seccionales. sí es en Habíamos serio. recorrido, sí, rapidísimo un poco su perfil en la mañana y quería empezar más bien dándole la oportunidad de que nos cuente ahora sí quién es Pedro José, por qué el tema de la alcaldía, de dónde nace esta candidatura. Bueno, soy el mismo Pedro José Freire que corrió en la elección presidencial, quiteño, recontra quiteño, de muchas generaciones de familia en esta ciudad, hace siglos, padre de tres quiteños también, que ha ejercido la profesión de abogado durante ya unos 27 años más o menos en el área de contratación de infraestructura, que tiene mucho cariño por la política, pero dentro de ese cariño por la política ha decidido en esta etapa asumir el reto de hacer gobierno de la ciudad por un periodo largo, con la esperanza de poder convocar a gente más preparada y más joven que yo a involucrarse en asuntos de la política local y nacional también y convencido de que además esta vez, a diferencia de la presidencial, esto ya no es un experimento social, sino un proceso de gobierno que empieza en estas elecciones y que Dios mediante, con el apoyo de la gente, el 5 de febrero nos permitirá empezar la construcción de lo que llamamos un Quito sin miedo. Muchísimas gracias, Pedro. Y usted que ya ha tenido la oportunidad de todos estos temas de campaña, que ha tenido la oportunidad también de recorrerse la ciudad, ¿cómo ha visto usted las necesidades de la ciudad de Quito? ¿Cuál debería ser el plan de acción? ¿Qué ha conversado con su equipo de trabajo? ¿Por dónde empezar? Bueno, hay varias cosas que pueden y deben hacerse al mismo tiempo. Tenemos la necesidad de entender que la ciudad está, está triste por muchas razones que no dependen de lo que la gente hubiera querido, sino de la mala gestión de los políticos. La ciudad está insegura, la ciudad está encerrada, inmóvil en lo económico, está podrida en lo institucional. El cuadro es dantesco, pero creemos que tanto en lo institucional como en lo económico, en lo social, y sobre todo si ponemos todo en un contexto de hacia dónde todos nosotros pensamos que el horizonte está en una industria que llamamos de hospitalidad, que es la transición ecológica llevada a nivel de industria, pues Ujú. podemos empezar a darle soluciones no solo a la ciudad, sino a toda la economía del país. Y todo comienza por entender que ese sentimiento de inseguridad que tenemos no es un asunto policial, no es un tema de política criminal, es un asunto económico, de inclusión, de medio ambiente, de salud humana, de salud social. El eje de seguridad creo yo que es uno de los principales. Muchos de los candidatos con los que hemos conversado también nos han dicho, bueno, esto es un tema más del gobierno central, ¿no es cierto? No es necesariamente algo de la competencia del municipio. Pero yo creo que ejes principales que han salido para, o que espera la ciudadanía que traten los candidatos, es justamente lo que usted mencionaba, ¿no? El tema de medio ambiente, el tema de seguridad, el tema de movilidad. Eh, ¿Cómo podemos también mejorar estos sistemas? ¿Qué han visto también en el tema, por ejemplo, de recolección de residuos, que ahora es algo tan importante que también pasa a la ciudad? ¿Qué han visto también en el tema, ¿no es cierto?, de movilidad, con la solución obviamente no es el metro de Quito necesariamente. No, ¿Cómo podemos mejorar esas aristas? bueno, nuestro objetivo es más que aristas, porque para nosotros todo esto se tiene que manejar integralmente. Ujú. Tenemos que un poco romper el ciclo que es válido en lo académico para la apreciación y el estudio, en lo administrativo no puede funcionar por separado. Por primera vez, tú sabes que yo soy crítico de los ODS porque digo que siempre he dicho que no se van a cumplir y sostengo que muchos de ellos no se van a cumplir, pero que como un código de comunicación son válidos. Me doy cuenta hoy de la necesidad impostergable de entender que las cosas o funcionan integralmente o no funcionan de ninguna manera. Y para eso nos hemos planteado tres objetivos que todos van dentro del ámbito igual de la transición ecológica. Es que la ciudad se vuelva más fácil, más segura y más puntual. En el corazón de todo está un proceso económico que nosotros llamamos en lo ambiental descarbonización y un poco en la joda política descarbonización del municipio. Y todo pasa por entender, como tú y señalas muy bien, el metro no es ni la panacea, ni el principio, ni el fin de la movilidad. Es uno de los elementos que no puede estar en el centro tiene que estar el ciudadano, tiene que estar el potencial usuario del servicio masivo, eh,
que necesitan moverse y que no es que toda la gente se mueve en carro porque quiere, es porque Así es. no hay servicio. El 70% de usuarios actualmente, digamos, y del total de personas de la ciudad, 70% necesita bus, pero los buses solo llegan al 15% plus del total del territorio físico. Es decir, nos faltan todos los buses para poder movernos. Y para poder lograr que esos buses estén circulando, esta es la oportunidad enorme de lograr cambiar el esquema en el que funciona el transporte urbano y generar esta figura de la que ya hablan todos los políticos, que es lograr un sistema integrado. Ahora, ¿cómo se logra eso? En lo administrativo, primero hay que cazar todas estas pseudoempresas o empresas estatales que tiene el municipio que hacen servicios en los corredores, del trole, la ecovía y tal, que en realidad no son empresas, son instituciones denominadas empresas. Para los politicarios que están siguiendo, y sobre todo los que son abogados o estudian leyes, les ruego que por favor eh, estudien. La academia tiene que hablar realmente de qué son empresas públicas y qué no son. Es un momento en donde tal vez también hay que abrir un pequeño debate responsable, no con motivo de las elecciones, sino de la administración pública, respecto de cuándo una actividad puede o no ser objeto del manejo de una empresa estatal. Muchas de estas que son servicios a través de este montón de empresas diluidas, lo que han hecho es solo generar chequeras independientes para facilitar la corrupción de los políticos que se trepan en esas empresas. Nuestra propuesta primero es transformar todas en conjunto en un gestor que es una sociedad anónima, la que nos permite ir a mercados financieros para poder atraer en el largo plazo delegatarios a alguien que se haga cargo desde el sector privado, que tenga el billete, que tenga la capacidad, no solamente de operar el metro, sino de seguir construyendo trenes de superficie, góndolas sobre laderas, otros tipos de movilidad que una ciudad de 3 millones de habitantes necesita. Y que le permita tener la certeza a quienes hoy son los transportistas, los señores buceros, de poder invertir en la transformación de sus buses en buses eléctricos. Y que los que tienen recursos también puedan comprar esos buses eléctricos que faltan en el 80 y tanto por ciento del territorio en donde ahorita simplemente no hay buses. Para nosotros es un cambio trascendental y creemos que el momento óptimo para hacerlo es el próximo año, en donde la economía global nos señala un momento de recesión. Muchas de las grandes obras públicas, con el impulso privado, el impulso estatal, siempre va a necesitar una iniciativa estatal para empezar a empujar esto. Han sucedido en momentos de carencia económica global. Cuando la economía mundial ha estado mal, es cuando se construyeron las grandes presas en los Estados Unidos, o las grandes carreteras en otras épocas en Europa, o las vías férreas en Medio Oriente y en el Asia. Estamos en un momento en donde lo responsable es facilitarle la vida al capital privado para que las obras monumentales generan prosperidad puedan hacerse desde el sector privado, rompiendo esquemas, rompiendo lo que parece que tenemos que aprender a hacer como está escrito, entendiendo que las leyes en el sistema constitucional son solamente algo que, por los valores que fuera, alguien en un momento, nuestra sociedad en algún momento ya antiguo, hace 14 años o más, decidieron que era lo mejor, porque había que cambiar condiciones. Y bueno, se ha probado en este tiempo que hay cosas que son buenas, pero hay otras que no funcionaron o que ya no funcionan. Y frente a la adversidad económica es el momento de romper el sistema y generar estos cambios. Yo creo que esto es más que importante lo que usted menciona, porque siento que actualmente no podemos ver una planificación tal vez a largo plazo, ¿no? Y esto nos ha jugado bastante en contra. Entonces, también la planificación hacia dónde queremos llevar la ciudad es fundamental. Yo también creo que la generación de nuevos sistemas, no solo de transporte, sino en general, o sea, aprovechar los recursos de la misma ciudad, el sol de Quito para la generación eléctrica. El otro día veía ciudades, por ejemplo, Ámsterdam, cómo ha cambiado su sistema de ciudad per se en electricidad, con vías asfaltadas que la generación, me parece que se llama cinética, con los vehículos ya genera electricidad. O sea, con todo el tiempo que pasas en la autopista, ¿no es cierto? Eso ya en la noche te produce luz en los postes, por ejemplo. El kinetic power, o la Ujú. otra cosa que no es que está de moda, sino que vamos a tener que usar en ciudades que tenemos combinación no solamente de perímetros de infraestructura urbana, con la necesidad de atender también sectores rurales, que es lo que se llama agrovoltaica. Tienes el kinetic power y tienes agrovoltaica, que es otra manera también. Hay ahora maravillas realmente en temas de fotoceldas. Estas que te estoy contando, justo el otro día estuve leyendo unos prospectos de proyectos, cómo están haciendo. Realmente los neerlandeses, holandeses o como les quieran decir, piratas del Caribe, tienen una ventaja tecnológica enorme frente al resto del mundo, le han metido cabeza a esto y tienen unos invernaderos hechos con láminas fotovoltaicas impresas
en 3D, o sea, la misma plantación imprime sus láminas, las pone Ujú. sobre vidrios, los vidrios sí se compran porque son de arenas especiales, pero básicamente estas láminas recogen agua, te permiten hacer el riego hidropónico sobre los cultivos que estás haciendo, generan electricidad y protegen el cultivo en las épocas de ventisca e invierno, todo en una sola Wow. lámina. Es una cosa fantástica y lo que hace es un movimiento mecánico simplemente como un Ujú. girasol. Esos girasoles, digamos, fotovoltaicos también ya había. Sigue el sol en las horas pico para mantener la iluminación en estado óptimo. Genera calor dentro del invernadero, riega las plantas, distribuye ahí mismo las vitaminas para las plantas, los abonos. Me pareció una maravilla. Yo lo que Espectacular. quisiera es, y no son cosas tan difíciles porque se imprimen. Ojalá pudiéramos nosotros como ciudad tomar en serio iniciativas de ese tipo que al mismo tiempo sirven para garantizar incluso la seguridad alimentaria de la población. Una ciudad que tiene más de, o sea, dicen que más de 100.000 y algunos dicen hasta cerca de 200.000 personas en condición de calle buscando todos los días en dónde encontrar un baño, dónde dormir o qué darle de comer a sus guaguas mientras duermen en una vereda o en un parque. Y sí, de verdad que transformar la ciudad ya hacia el proceso de Smart Cities es fundamental porque va a mejorar la vida de los ciudadanos en general. Ligado a esto también, ¿qué podemos hacer para recuperar estos espacios que han sido abandonados en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, no solamente culturales, como tenemos el caso del centro histórico, que yo siento es un espacio no solo hermoso y tal vez uno de los más lindos que tiene la ciudad, sino también que se ha quedado muy atrás en todo sentido. Y también los espacios de las personas que han migrado a ciertos lugares y yo siento que se van quedando también abandonados, teniendo ahí, por ejemplo, ya, ¿no es cierto?, los recursos básicos y se sigue desplazando la población hacia otros sectores. ¿Cómo podemos recuperar estos lugares? ¿Qué podemos hacer culturalmente para incentivar? Además, yo creo que este sentimiento quiteño que antes estaba tan plasmado en el arte y hoy se ha perdido tanto. Yo viví 27 años viendo y trabajando en proyectos de infraestructura que han logrado financiamiento, han logrado concretarse, han producido resultados. Y muchos de ellos comienzan desde el scratch de la genialidad de un técnico normalmente que con lápiz y papel tiene una visión de cómo funcionan las cosas. Y durante este tiempo he visto que los proyectos tal vez más fáciles de hacer son los que parten de la premisa de algo que ya existe, más allá de la idea de su creador. Y nosotros tenemos millones de ideas creativas concretadas en piedra y adobe y obras en pan de oro, que es el centro de Quito, al que nosotros llamamos centro monumental, que Ujú. está quedándose muerto. Antes había como 67.000 habitantes en el centro, hoy están menos de 21.000 de los originales, de las familias que habitan en el centro. Y recuperarlo para un uso, digamos así, de habitación de la ciudad es virtualmente imposible a estas alturas, pero tenemos que asegurarnos de que las familias que están no se vayan. El plan que nosotros proponemos para el Centro Monumental es convertirlo en una ciudad universitaria. Nosotros necesitamos que la ciudad esté llena de gente. Cuando los turistas vienen, necesitamos que puedan ver más que indigentes en las calles, casas abandonadas, pudriéndose, o trabajadoras sexuales en la calle tratando de sobrevivir en un entorno de violencia y abuso que ya es que esta ciudad gótica realmente. Entonces, nuestra propuesta de una ciudad universitaria lo que busca es conmover primero a las universidades, que desde el punto de vista jurídico y financiero tienen las capacidades de hacer esto, y facilitar ese contacto con otras universidades alrededor del mundo que ya en determinados sitios del mundo han asumido la posibilidad de hacerse cargo de estructuras monumentales, tan antiguas como 1.000 años en París, o Heidelberg como 800 años, y funciona. Y hacen que la ciudad esté llena de gente y que los espacios estén vivos. Galerías de arte, aulas magnas, sitios en los cuales arquitectos, futuros arquitectos, creadores de cosas que pueden inspirarse en el ambiente que puede producir el Centro Monumental de Quito, van a valorar estar ahí. Y para eso necesitas además que el perímetro inmobiliario del centro histórico esté custodiado por un tejido humano que básicamente tiene que ser un emprendimiento inmobiliario privado. Nosotros vamos a hacer esto por segmentos en la ciudad para generar sitios de renta para estudiantes, para profesores e investigadores permanentes y para nómadas digitales, que son los que van a darle colorido y vida también a la ciudad. Sumado a un metro que ya estará funcionando para ese instante, con seguridad apropiada, porque necesitamos que esto sea fácil, seguro y puntual, como es el concepto de todo lo que estamos proponiendo, y que además implique sacar a las sedes administrativas del centro monumental. Por el municipio podré responder yo, pero quiero convencerle al presidente Lazo
de que es el momento de hacer algo trascendental, es el momento de escribir una página relevante en la historia del país y proteger ese activo monumental que tenemos. Patrimonio cultural de la humanidad constituido por lo que cada vez que hay un impulso político sobre la ciudad y se ponen pindingas y se vuelve a morir y cualquier iniciativa comercial se queda a medias por el terror de un piedrazo, es algo que tenemos que terminar de una vez. Hay gente que se ha asustado por ahí, algún dueño de una pizzería cree que se le va a acabar la vida porque 7.000 burócratas van a salir del centro. Yo lo que le digo es, van a venir 30.000 turistas. O sea, van a venir entre turistas y estudiantes 30.000 personas. Lo único que va a hacer es que el mercado va a crecer. Lo que tenemos que tener cuidado es que entre el balance de la habitación de las familias tradicionales, nómadas digitales, profesores y estudiantes, y en los espacios abiertos para las universidades, Quito se vuelva bonito, que se vuelva un atractivo, que se vuelva realmente un capital con un potencial de desarrollo económico, no solo para los que hacen turismo, sino para los que hacen arte y cultura, porque necesitamos tener espacios públicos en donde se pueda notar que estamos produciendo inteligencia, sentimiento e identidad. La Escuela de las Artes Quiteñas tiene solo 8 maestros sobrevivientes vivos, 8 superstítes, que si el día de mañana se mueren no van a dejar un legado en libros, porque ellos saben repujar la madera, saben hacer pan de oro, saben esculpir, no son escritores. Y tenemos que darles un espacio físico en donde uno pueda ir y decir, ahí está la escuela quiteña, esos son los maestros, aquí me inscribo y me convierto en un gestor de las artes quiteñas. Tenemos que romper eso de que en Quito hay muchos gestores culturales y darle espacio a una ciudad que pueda vender la presencia física y amorosa de muchos artistas. Me parecen unas excelentes propuestas y ojalá que de verdad esto se empiece a impulsar, porque tenemos ahí, yo creo que el oro, de verdad, y tanta cultura y tantas personas que saben hacer millones de cosas, no sé, o sea, de verdad, ahorita hasta me da dolor ver la situación de cómo está ahorita todo. Así que Pedro, muchísimas gracias. Quisiera aprovechar estos minutos también para hacerle una pregunta que creo que es bastante trascendental y es cómo ahora sí logramos que estos proyectos se logren llevar a cabo en caso de que usted gane la alcaldía, porque lo que está pasando ahorita y lo que hemos visto en los últimos, en las últimas administraciones, nadie se pone de acuerdo. Es impresionante cómo hay tanta, no sé, tanto conflicto interno, ¿no es cierto? Que los concejales no llegan a consensos, que no se logran hacer los proyectos por falta de acuerdos mínimos. Entonces, ¿qué hacer con la concejalía? ¿Qué hacer con el municipio? ¿Qué cambiar? ¿Qué empezar a reestructurar? Lo primero es la actitud política. Yo creo que tenemos que empezar a demostrar que sí es posible la reconciliación de los políticos con la gente. El ejercicio que nos trae a nosotros esta elección, de hecho, implica un ejercicio de convivencia y de construcción en conjunto de estos planes entre posiciones políticas que en otras circunstancias parecerían adversas. Entonces, desde afuera incluso nos critican, que me dicen, ¿cómo es usted liberal y tiene un partido de derecha como Suma trabajando con los socialistas y los del ADE que son taxistas? No, ese es el ejercicio. Con humildad, entender que el momento de la civilización humana plantea liderazgos que no tienen estructura de macho alfa, sino de vocería comunitaria, en donde podemos ceder espacio y reconocer lo que el otro hace bien, más allá de que parezca nuestro competidor. Abrirle el espacio directamente a otros, sin negociar los espacios que son de gestión y responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los alcaldes han dado en ceder, por ejemplo, las administraciones zonales, que son sus brazos políticos, a sus enemigos. Y cuando el alcalde Pikachu quiere llamar al administrador tal sitio, puede que ni le conteste el teléfono, porque lo que quiere es fregarle la vida. Entonces, ser prudentes, entender cuáles son las herramientas jurídicas institucionales, tratar de cambiar pocas cosas primero y lograr primero resultados. Nosotros pensamos que el tema va así, victorias rápidas con cosas consistentes, que generen adhesión inclusive en el entorno político, pero sobre todo en la comunidad, y que les permitan a los otros políticos darse cuenta de que nosotros les vamos a dejar crecer, les vamos a ponerles condecoraciones, vamos a lograr, a mí no me interesa que sea alguien absolutamente contrario a mí, que si es un buen funcionario, un buen fiscalizador, un proponente proactivo de las cosas que necesita la ciudad, de impulsarlo como un líder político. O sea, lo primero es eso, la actitud. En lo institucional, es compactar las cosas en donde funcionen de una manera entendible. Si los ciudadanos no pueden entender cómo funciona el municipio, porque se pierden un mar de direcciones y secretarías, no se entiende quiénes son los que proponen políticas, quiénes hacen reglamentos, quiénes realmente administran. La gente va y está esperanzada en tener un amigo concejal para que las cosas sucedan. Cuando realmente el concejal lo que tiene que hacer es legislar y fiscalizar. El concejal sí tiene que ser un amigo cercano al ciudadano, porque es el que está llamado a hacer, a levantar la voz
como fiscalizador no solo de obras, sino el cumplimiento de toda la estructura jurídica de la corporación. Entonces, vamos a tratar de que todos hagamos lo que nos toca. En la Alianza Huyo nosotros escogimos al colibrí como el animal, como nuestra insignia en este proceso. Y lo hicimos porque el colibrí representa muy bien, con humildad, lo que hay que hacer en este momento. Hay un cuento que dice que el bosque se estaba quemando, se estaba incendiando todo el bosque y los animales todos, como estamos ahora en Quito, tenían mucho miedo. Los animales salían despavoridos, querían enterrar a sus madrigueras para que no se quemen, sacar a sus crías. Todos desesperados salían y el colibrí iba y venía del bosque, entraba y salía 100 veces. Entonces luego, este pajaraco loco este, ¿qué está haciendo? ¿No? Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, yo estoy yendo a traer agua del arroyo y estoy entrando al bosque para apagar el fuego. ¿Y cómo llevas el agua? Dice, en mi pico. Yo llevo el agua en mi pico y estoy apagando el fuego. Le dice, oye, ¿de verdad crees que vas a apagar el fuego? Y el colibrí le dice algo, la verdad es que no sé si apague el fuego, pero estoy haciendo mi parte. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno hacer nuestra parte. Así es, al menos intentar. Al final, creo que todos somos igual de responsables de nuestra ciudad y por eso más bien les alentamos a que escuchen estos espacios, a que saquen sus propias conclusiones, miren las propuestas que más les interesa y hagan su parte por la ciudad. A veces nos quedamos ahí sin hacer mucho, ¿no? ¿No? Pedro, muchísimas gracias por este espacio. Quisiera ahora sí aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para que nos pueda dar un mensaje de cierre y contarnos también por qué entonces Pedro José Freile es la mejor opción como candidato a la alcaldía. Bueno, la Alianza Huyó, Pedro José Freire, quien les habla, está preparado para asumir este reto, está motivado para hacerlo. No puede fallar en el intento de hacer bien esa administración porque tenemos solo 8 años de proyecto para poder aspirar a la presidencia de la República con resultados que más al discurso puedan provocar que llevemos lo que estamos proponiendo para Quito a escala nacional. Porque estamos motivados para recuperar la identidad de los quiteños, entendiendo que la nueva identidad de los quiteños la corresponde a este tiempo y no la que tenemos solamente en la memoria, porque creemos que estamos aquí para poder tender puentes entre los que parecen distintos y lograr que la gente recupere la fe desde Quito hacia el resto del país, construir un Quito sin miedo, que va a ser una nación fuerte en el corto plazo. Estamos seguros de que por ahí es el camino. Y la invitación, que si me permites, Gabriela, quiero hacer es a todos nuestros contendores en este proceso a obrar con rectitud, con limpieza, sin campañas sucias. A mí me han llegado hasta amenazas de muerte el día de ayer de familiares de otros candidatos. O sea, yo creo que tenemos que asumir con madurez la política. Cuando yo me burlo un poco de alguno, es porque es parte de la política, es porque es parte del debate. Nunca lo hago peyorativamente porque estoy apelando a que entiendo que los otros candidatos son personas inteligentes y bien motivadas. Pero les pido que debatan, no que traten de imponer miedo. El país ya no está para la violencia. Realmente nuestra propuesta es de reconciliación. Y si no entienden una jodita, por Dios, consíganse un psicólogo y comprendan que es parte de hacer esto, es política. Tenemos que ser provocativos y ser respetuosos al mismo tiempo. Por Dios, ejerzan la inteligencia, es gratis. Muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, un gusto el haber conversado con usted y le deseo la mejor de las suertes en lo que resta de su candidatura.